dando por supuesto los aspectos básicos, lo de los que corresponde a su ecología como tal, ¿no? En ese sentido, pues también les voy a recrear parte de la experiencia investigativa que hemos desarrollado aquí a lo largo del estado Monagas. Para empezar, pues tenemos algunos elementos, por ejemplo, desde el principio, para comenzar, y se puede decir hasta ciertamente básico. Pues todos recordamos, como bien sabemos, la teoría de la famosa Pangea, donde precisamente toda la deriva continental, todos en su momento, inicialmente, hace cerca de 300 miles millones de años atrás, todos los continentes estaban adosados, pegados, y después fueron disgregándose y separándose para crear lo que hoy por hoy es los continentes que tenemos presentes, ¿no? En un principio, como ustedes pueden ver en la lámina, pues estaba todo lo que es la zona de Sudamérica adosada al extremo oeste de África y parte de la zona norte que nos corresponde precisamente a la zona venezolana, como ustedes pueden apreciar aquí en este sentido. Y especialmente en este cordón que estoy señalando con el puntero, es el cordón neotropical, que lo vamos a observar en la siguiente lámina, donde ya vemos las definiciones por zonas de biodiversidad, que es todo conocido por la definición que ha planteado Cox y colaboradores en 1976 al respecto, donde ustedes ven en esa parte señalada en azul claro, donde está toda la zona neotropical y africana que compartieron en su momento en la Pangea. ¿Por qué vengo con esta definición? Porque precisamente son las zonas donde predomina este tipo de bosque. Y por supuesto, esto condiciona lo que es en su momento la teoría de la Pangea, que todavía sigue siendo teoría en función de que parte de los elementos que lo comprueba son inclusive hasta estos mismos tipos de ecosistemas de morichales que estamos conversando, ¿no? O que tuvieron un origen común en esa zona neotropical en este caso de Sudamérica, y que comparte especies similares y ecosistemas similares, que son los mismos, son morichales literalmente evolutivos muy similares a los nuestros en la zona africana. Cuando hablamos de morichales, precisamente estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de un ecosistema que no todo ha tenido el privilegio de no solamente de conocer, sino hasta de compartir y transitar en su momento, ¿no? Uno piensa que un morichal, y de lo que conversa la literatura y lo que incluso teóricamente uno puede ver que es un sistema homogéneo, porque predomina el dosel de Mauritia, ¿no? El dosel de la palma Mauritia fresosa, pero fuera de lo que es precisamente esa homogeneidad de ecosistema, o que uno piensa que, bueno, qué tan biodiverso puede ser un morichal si lo que predomina es la palma moricha, pero realmente uno de los ecosistemas más altamente biodiversos que pueden existir en el planeta. ¿Ok? Fuera de que, como tal, los morichales pues tienen sus particularidades, como no solamente para el ser humano, sino para muchas partes de esos animales dentro de la cadena estrófica que conforma el ecosistema como tal, ¿ok? Y no es solamente el fruto, sino toda la palma en toda su estructura. Incluso en lo que es la cosmogonía indígena se representa particularidades en lo que respecta incluso a nivel nominal de cómo se denomina la palma, que lo vamos a ver más adelante. En este caso, como lo estoy explicando, precisamente hay varias definiciones. La literatura le van a ofrecer cualquier cantidad de definiciones con respecto a los morichales, dependiendo del idioma y la zona donde se ubique. Por ejemplo, si hablamos entre Colombia y Perú, van a conocerlo, e incluso el mismo Venezuela, en caranguchales o aguajes, del término caranguche o aguaje que se cite, sobre todo, pero lo que es así hacia la zona colombiana, lo que es la parte de Amazonía, se refieren precisamente como caranguchales o aguajales, ¿ok? En Brasil se le conoce como burintiales, ¿ok? Los burintiales, del término burinti, que es el término que los indígenas brasileños le denominan a la palma como tal. Nosotros, por supuesto, en Venezuela lo conocemos como morichales, ¿no? Por el término moriche, de la palma moriche. Los guaraos en nuestro propio país tienen una particularidad de cómo lo denominan, como lo venía diciendo, parte de la cosmogonía indígena, lo denominan como ojidú o orijú. Ese término semánticamente significa algo de la vida. Los guaraos quizás son uno de las etnias indígenas
que utiliza la palma en todo su esplendor, es decir, no desperdician absolutamente nada, utilizan desde el tronco, los gusanos que anidan en ellos son parte de su alimento, por supuesto todo lo que es la fibra y la hoja como tal la utilizan en todas sus definiciones, no solamente en la parte de artesanía que uno comúnmente conoce, sino el techado de sus casas, el tronco para la parte de las canoas, para la misma estructuración de las mismas casas, etcétera, etcétera, etcétera. Teteros de moriche, frutos, chichas, etcétera, etcétera. O sea, por eso es que le llaman árbol de la vida, porque toda la vida del guarao gira alrededor de esa parte. Cuando hablamos de morichales, tenemos que hacer una definición ecológica, precisamente hablando en términos ecológicos dentro de lo que corresponde a esta presentación. Y van a conseguirse muchas biografías, donde van a ver varias definiciones, pero la más actualizada es, como ustedes ven aquí señalada en amarillo, es un bosque de pantano asociado a la dominancia del componente arbóreo de Mauritia fresosa, con cursos de agua que son relativamente constantes a permanentes, ¿ok? ¿Cómo son? Ese curso de agua pueden ser ríos o quebradas, que son de curso permanente, o aguas subterráneas con efluentes, que es lo que uno conoce precisamente como manantiales, ¿ok? Pero siempre tiene que tener un origen de zona acuática, es decir, esto es un ecosistema acuático, es un humedal, es un tipo de humedal, como vamos a ver más adelante. Incluso vamos a ver la importancia de por qué incluso estratégicamente se convierte el morichal en un ecosistema necesario para la vida, ¿no? Como estamos viendo allí en esta lámina, precisamente, no solamente en todo el mundo existe morichal, como ustedes ven, están muy disgregados en la zona, en la parte amazónica y orinoquia del continente sudamericano. Por supuesto, nuestra parte, tenemos una muy buena representación, tanto como lo tienen los colombianos, los peruanos, los brasileños, de morichales. En Venezuela, a lo largo de lo que es el país, tenemos presencia de morichales en 9 estados, como ustedes pueden apreciar allí, pero específicamente en Monagas, en donde está el 86.3% de su territorio como tal, repleto de morichales. De por sí, Venezuela posee el morichal más largo, valga la redundancia, se conoce como el río Morichal Largo, y es el Morichal Largo y el ecosistema que incluso está dentro de la reserva de biosfera que actualmente tenemos allí. Como ustedes pueden ver aquí en esta siguiente lámina, no solo la preponderancia del ecosistema, no en el país, sino en la zona llanera, es primordial, porque precisamente está asociado a la zona orinoquia. Como ustedes pueden ver, en la zona llanera se predomina en todo lo que es la faja petrolífera, en lo que vendría a ser en esa parte, pero también hay puntos muy importantes que vienen precisamente hacia la zona del estado Apure, y nosotros tenemos un morichal que básicamente fue recreado de forma antrópica, es decir, fue recreado por el ser humano. Como ustedes ven en este punto A, allí está el Hato Piñero, en el estado Apogeo está el Hato Piñero. El Hato Piñero tiene la particularidad de haberse creado haberse recreado con apoyo de algunos botánicos y ecólogos, las condiciones necesarias para que predomine el ecosistema de morichal. Uno de los puntos importantes para conocer la estructura de la palma, pues precisamente es una arecácea, Mauritia flexuosa en este caso. Básicamente se recrea dentro de lo que es una palma de alto porte con un dosel que puede llegar hasta los casi 50 y tantos metros en algunos casos, pero medianamente es entre 40 metros. Este ejemplar que ustedes ven aquí básicamente está a mitad de subida, y un ejemplar de 21 metros. Abajo de él está un juvenil de 10 metros, ¿no? Está en toda la orilla de la cuenca, cercano a un corte de río, en este caso en la zona de Mapirito, en el estado Monagas. Ustedes ven en la punto B los propágulos, que precisamente están los cascarones, donde está la testa seminal, donde que es rota por las condiciones más que todo de humedad en las cuales tiene que estar inmerso la palma para poder emerger precisamente el propágulo como tal. Y en el caso
En la parte floral tenemos esta planta es dioica, tenemos hay plantas femeninas como masculinas. En este caso, en el punto C, ustedes pueden ver todo un racimo de inflorescencia masculina que está ya indehiscente, es decir, se recogió del piso y se muestra precisamente a propósito de ello. Y tuvimos la oportunidad de tomar una fotografía a las flores femeninas en su esplendor, cuando están empezando ya fecundadas y empezando a formar sus frutos. La biología reproductiva de Mauritia es muy particular. Hasta ahorita todavía es parte de un tema de investigación muy ampliado, en el sentido de que todavía no se determina cómo sucede realmente los procesos de polinización de la palma como tal, o de las flores de la palma en este caso. Como ustedes pueden apreciar en la lámina, hasta ahora se ha hecho una revisión de una serie de insectos que se supone que son los polinizadores, pero les repito, hasta ciencia cierta todavía no hay garantía de cuáles son los que incluso predominan la polinización dentro de Mauritia, o que realmente sí también se asocia, en este caso, la polinización por anemófilia, es decir, que a través del viento también puede viajar el polen de la planta masculina a la femenina y se fecunda la planta, en este caso más femenina, pero todavía no hay claridad con respecto a ese proceso también. Están las dos teorías, por supuesto, una recobra más fuerza que la otra, sigue siendo parte, como les digo, las investigaciones al respecto, en las cuales se establece. Lo que sí está garantizado es que estos insectos, pictulúlidos, los cucurúcidos, sobre todo muchos, algunas avispas están asociados a propósito, y algunas abejitas están asociados a propósito del proceso de polinización de la palma. Dentro de la estructura seminal de la semilla como tal, es decir, es un racimo, como ustedes pueden ver, apreciar en la fotografía, ¿no?, donde están los frutos maduros. Ellos siempre tienen a seres de dehiscencia, caer en la zona preparada, pero quienes muchas veces propagan la semilla en algunos ríos, en nuestro caso, pues el mismo corte de río de forma muy lenta, si es que en el caso sea de río, o corte de quebrada, o la movilización del agua como tal, hace que se propague el fruto, y por eso es que tanto la densidad, porque muchas veces se considera que pues no están allí sin establecer condiciones de competencia plena, y eso que ya vamos a ver cómo sucede ese proceso a nivel ecológico. Pero básicamente las plantas tienden a estar muy agrupadas en ese sentido. Cuando ¿quién apoya la parte de diseminación de la semilla? Pues precisamente esta parte que le estaba diciendo del corte del movimiento acuífero de la misma base de la planta. Pero hay otros animales, como en el caso de los tapires o los guacamayos, que también intervienen dentro de la propagación del fruto. ¿Okay? Ambos son los que ayudan, quizás los que llevan a llevar la planta un poco más lejos de lo que es precisamente donde cae, ¿no? Ustedes pueden ver que es una valla muy particular, tiene un exocarpo, como ustedes ven en la fotografía B, un exocarpo. En este caso, cuando se tomó la fotografía, se hizo un fruto verde porque tiene precisamente todo el mesocarpo, o la parte carnosa de la planta se ve en más esplendor, porque cuando está muy maduro se tiende a ser muy dehiscente, como ustedes lo ven en ver, y sobre todo dehiscente, al madurar el fruto, se empieza a crearse unas pequeñas láminas dentro de lo que es la testa. El exocarpo es laminar básicamente, y se suelta por láminas, se va soltando esas láminas junto con lo que es la pulpa madura, como ustedes pueden ver, que es de color mostaza o amarillo allí en la fotografía. El valor nutritivo de Mauritia es muy particular, y eso trae unas consecuencias económicas muy particulares. Nosotros somos uno de los somos uno de los países que no comercializamos la pulpa del fruto de la Mauritia. Les explico. Tanto los brasileños como los colombianos y sobre todo los peruanos comercializan al exterior, lo consumen, y parte de su cultura también lo consumen a nivel interno, ¿no? Se ha caracterizado por ser siempre un producto
que es muy indígena, ¿okay? Y la cultura indígena básicamente lo consume, pero se ha popularizado a nivel exterior, sobre todo por los niveles de grasa, como muchas palmas, y que se utiliza básicamente en la chocolatería, y sobre todo porque básicamente es el aceite de palma que se utiliza para hacer el chocolate. No se crean que lo que tiene básicamente es cacao, una tableta de chocolate que ustedes se coman, la que sea la más fina, tiene muchísima cantidad de grasa y generalmente de origen vegetal y de una palma. Por ejemplo, en el caso de la Nutella básicamente es aceite de palma, para que lo tengan bien, ¿ok? No, uno no piensa que está comiéndose la manteca de cacao como, no, queda totalmente y quedaría más pastoso que otra cosa. Para que pueda ser fluente, por ejemplo, una Nutella tiene que tener bastante aceite, y en este caso el aceite que más fino para eso es el aceite extraído de la mauritia, y eso lleva una particularidad. Los peruanos sobre todo comercializan la pulpa de mauritia o la pulpa del fruto de moriche, en este caso, y puede colocarse en el mercado entre 350 a 400 dólares por kilo de esa pulpa en el mercado. ¿Okay? O sea que es bastante redituable. Solamente tienes que cosecharlos. Los peruanos tienen toda una tecnología, incluso muy artesanal, con respecto a eso, y le ha ido muy bien en ese sentido. Como ustedes pueden ver, pues, los valores nutritivos del fruto son bastante altos, parte de una cadena muy trófica muy particular, ¿no? Nosotros en esta lámina podemos ver que todas nuestras etnias venezolanas utilizan la pulpa, o no solamente la pulpa, sino tanto el peciolo, el fruto, el tronco, todo lo que utilizan. Los guaraos, como ustedes ven, porque ya lo hablamos bastante, no le pierden absolutamente nada. Los yecuanas sí utilizan particularidades igual que los pemones, los otomacos, disculpen que no lo veo bien aquí, los otomacos, los piaroas, los guajiros, y nosotros los criollos, que quizás somos los que más utilizan algunas cosas, más cerca que incluso que otras etnias, pero quizás quedamos de segundo como los guaraos, pero todavía sigue siendo muy relevado, muy poco, un producto, sigue siendo un subproducto, no es un producto principal de una dieta en nuestro país, y teniendo las potencialidades, incluso nada más hablando del estado Monaga, hasta incluso de comercializar el fruto, la pulpa del fruto. Dentro de la gran biodiversidad que puede presentar Mauritia, dentro de su dosel como tal, la misma palma es hábitat, se convierte literalmente en hábitat de muchas asociaciones epífitas de otras plantas, sobre todo los que son, en el caso de orquidáceas, por ejemplo, ustedes pueden ver en Habanilla palmarum, que es una de las clásicas que siempre ella es clásica y solamente vive su ecología, todo su ciclo de vida transcurre en el dosel de Mauritia, ¿ok? Es una orquidácea que tiende a ser tipo enredadera, que se queda básicamente en todo el dosel de la palma como tal. Hay muchísimas, realmente están los philodendron, que son del género de las aráceas que están asociadas al tronco de la palma en la estructura media, como lo ven allí, ¿no? También el caso de Thamophilium, que es parte de la asociación que tiene dentro del tronco, tanto en la zona media como en la parte más baja, ¿no? Que se asocian allí, y otras especies, y sobre todo, y en la parte baja, otros tipos de orquidáceas, como en el caso de Catasetum longifolium, que es una de las más clásicas. Valga decir que Catasetum ahorita es una especie que está vulnerable, está catalogado en el libro rojo como una especie vulnerable, y ahorita estamos emprendiendo un programa de recolecta del Catasetum para reproducirlo por fuera del ecosistema y normalmente reintroducirlo. Estamos trabajando en algunas experiencias, más que todo a nivel comunitario, para que eso suceda, por el proceso de que, bueno, tratar de recuperar una especie que está ya literalmente amenazada, en este caso, es vulnerable, catalogado en el libro rojo, como les expliqué. Aquí ven, tenemos en esta palma una parte muy particular de Mauritia. ¿Por qué Mauritia tiene un éxito ecológico dentro de un ecosistema
donde básicamente es un humedal, es decir, es un sistema, en este caso acuífero, de agua dulce. Bueno, básicamente porque son de las pocas palmas, ¿ok? Y uno siempre está asociando a las palmas que no están metidos dentro del agua como tal, y Mauritia no por no dejar de ser precisamente de la familia de las aráceas, de las aráceas, perdón, quise decir, es una palma más, pues tiene una estructura que es aérea, como ustedes ven aquí, adosadas al tronco por la parte externa baja, ¿no? Que generalmente no puede ser de los 30-40 centímetros, ¿no? Puede llegar incluso un poquito más dependiendo del desarrollo de la palma como tal, a esas estructuras que son los neumatóforos, similares a los neumatóforos que presentan algunas especies de manglares, ¿no? En el caso de Rhizophoras o Rhizophoras no, en el caso de Conocarpus, que tienden a salir raíces aéreas, en este caso estas están adosadas al tronco de Mauritia, donde hace el proceso de transpiración e intercambio de transpiración como tal. O sea, todo el intercambio de gases sucede por fuera de la palma, en la zona baja media, ¿ok? Eso hace precisamente que, bueno, sea muy exitoso la ecología como tal de Mauritia en un ecosistema que otro tipo de planta no tuviese el éxito que tiene, sobre todo por la tolerancia hídrica, ¿no? Que tiene que presentar. Ahora, esa tolerancia hídrica tiene algunos elementos donde nosotros también tenemos que observar. Esta particularidad, como ustedes ven en este esquema, que la densidad de los tejidos, para que pueda haber un proceso de evapotranspiración más efectivo, precisamente el xilema de la parte externa es mucho más engrosado hacia la parte externa. Esta es la parte, como ustedes ven aquí, viene a ser el tope, donde la parte del dosel, pero su estructura, la que es azul más claro, ok, sí, el azul un poco más tenue, o más azulado como tal, es precisamente donde puede fluir más efectivamente el agua y donde sucede precisamente un proceso de evapotranspiración efectivo para un ecosistema acuático donde tiene que estar, como puede suceder como cualquier manglar, por ejemplo. La ecología de la palma, dentro de lo que es la estructura donde se ubica, es muy particular por el hecho de la estructura edafológica donde se encuentra. Me explico. Cuando hablamos de los morichales, siempre atendemos de las zonas de las cuencas, es decir, donde estoy enseñando con puntero, que es lo que conocemos como el valle, ¿no? Es la zona más baja dentro de lo que corresponde a los ecosistemas asociados al morichal. Cuando uno habla del morichal, no puede hablar solamente del morichal sin dejar de hablar de la parte de la sabana. Como ustedes pueden ver hacia la izquierda de la lámina, esta parte es la zona en este pedacito que es el mostaza más claro de la lámina del suelo, lo que se conoce como formación mesa. Mesa son zonas de arenas altamente permeables, por lo tanto que todo el agua que cae, ¿okay? se pasa hacia la parte baja de toda esa arena, se percola por todo el cuerpo de arena hasta llegar a la zona, las piedras, que es el mostaza más oscuro que ustedes ven allí. Estamos hablando cuando hablamos de la formación de las piedras, estamos hablando de una formación del terciario que es bastante consolidada y básicamente impermeable. Por lo tanto, cuando llega allí, todo el agua acumulada va a la parte baja, como ustedes ven en la dirección de la flecha, y se deposita o en zona cuenca, siempre tiende a ser una cuenca. La palma va a estar siempre asociada dentro o alrededor de una cuenca, ¿ok? En el caso, cuando hablo dentro, es que generalmente son cortes acuíferos o zonas de sabanas como tal, o cuando si es en la misma sabana que existe una quebrada o un río, pues es la parte de la cuenca, pero siempre la alimentación de la cuenca va a venir de la percolación que sucede en ambos lados de la sabana, ¿ok? Y se recrea la zona de morichal. El morichal no es todo el tiempo el mismo ecosistema, tiene una dinámica muy particular. Hay una dinámica que está asociada no solamente a la palma, sino también a otras especies que hacen vida dentro de ellos, dentro de lo que se conoce un ciclo de vida bastante ampliado. Vamos a verlo ahora también. Eso sucede por una particularidad que en este caso el profesor Balboa González en el 87 lo presenta por primera vez como la sucesión ecológica de lo que es el bosque de pantano como tal, y Fernández lo reafirma en esta lámina, como ustedes lo pueden ver aquí, como
toda la sucesión que puede suceder, que puede desarrollarse en un morichal. Generalmente las palmas tienden a colonizarse en zonas de la sabana donde la parte es inundable y pueden existir posibilidades de cuenca. Lo que limita siempre va, y lo que va a limitar siempre a la palma por su condición de ser una palma exitosamente dentro de ecosistemas acuáticos, pues va a ser los niveles de agua. Si no hay agua, precisamente la palma no va a subsistir. En este caso, cuando empieza la sabana a suceder la sabana sustentable, inundable, perdón, quise decir, empiezan a haber estructuras a colonizarse dentro de las estructuras herbáceas y arbustivas que hay dentro de la sabana. Cuando empieza a existir palmas entre 4 o 8 metros de distancia entre una y otra, estamos hablando de lo que se conoce como un morichal abierto. Más o menos es el tipo de cobertura abierta que puede existir dentro de una palma. Cuando estamos hablando, algunos autores, dependiendo de la cantidad de luz que cae, ¿no?, también denominan si es un morichal abierto o cerrado, porque precisamente mientras más denso sea el dosel, entra menos luz. Entonces, por supuesto, las zonas más bajas son especies que son menos tolerantes a la incidencia lumínica para que puedan subsistir en un morichal, en este caso cerrado, como vemos aquí en la lámina, que ya las palmas están mucho más cercanas, pueden pasar que están de 1 o 2 metros de distancia, ¿okay? Estamos hablando que entre promedio, cuando ya pasa eso, pues estamos hablando de un morichal cerrado. También se cataloga, como le dije, por la parte lumínica, dependiendo si en este caso es mucho menos la incidencia de luz dentro de lo que es la parte del sotobosque, la parte media del bosque del morichal, por esto aquí que te estoy señalando aquí más o menos, y son especies que básicamente son de baja tolerancia lumínica y pueden subsistir allí. Hay una diversidad muy alta, a pesar de todo, ¿no? Ahí conseguimos desde heliconáceas, barantáceas, muchísimas aráceas que están no solamente asociadas a la parte del ecosistema acuático como tal, sino que básicamente subsisten porque se asocian de forma epífita a no solamente al dosel de Mauritia, sino a otras especies que están allí. ¿Okay? Los bosques de transición, perdón, cuando empieza la lámina de agua a fallar de una manera o a disminuir, en este caso, que generalmente cuando hablo de fallar, hablo de que existen elementos antrópicos en los cuales el corte de agua subsiste y entonces por lo tanto empieza a disminuir los niveles de agua dentro de un morichal, empiezan a haber procesos sucesionales de bosques de transiciones, que generalmente entonces hay especies que son más tolerantes a la sequía, por supuesto, y no tanto como la palma, y por supuesto tienden a suceder, como ustedes pueden ver aquí. Cuando pasa eso, bueno, queda básicamente un bosque siempreverde de pantano, de estacional, ¿no?, que es lo que plantea el profesor Valois en este caso, y la palma quedan casi que dentro de lo que es un morichal abierto, pero con especies con mayor tolerancia hídrica, con menor tolerancia hídrica, porque pueden subsistir dentro de ellos. Cuando eso puede pasar estacionalmente, cuando hay mayores o menores niveles de agua, porque va a depender también de eso, entonces va a pasar un proceso donde la palma está presente, vuelve a recrearse, va a pasar 2 años, vuelve a nacer y así sucesivamente. Estamos hablando de ciclo de más o menos 60 a 80 años, ¿ok? Hasta ahora se ha hecho registros muy puntuales, ¿no? Y parte de nuestro trabajo de investigación es hacer un seguimiento un poco más fino, en el sentido de hacer durante un periodo de años más largo, para poder determinar mejor este proceso evolutivo dentro del ecosistema de morichal, sobre todo por la parte de las especies pioneras o las especies que llegan, se recrean para hacer la sucesión del bosque siempreverde de pantano. Ok, el agua ¿qué tipo de agua estamos hablando dentro de un morichal? Bueno, hay unas cantidades muy particulares dentro de esos cuerpos de agua que generalmente pueden ser ríos o aguas subterráneas, como ya lo hemos dicho. Son aguas que son ligeramente ácidas, están en un pH entre 4.6 y 6.6, ¿no?, como lo refiere Colmenares en 1984, con una alta transparencia y conductividad, y eso, la transparencia siempre se debe por los someros de las aguas como tal, en forma general, ¿no? Y como ustedes pueden ver allí, la velocidad de la corriente superficial es bastante baja, en algunos casos que pareciera que fuera inexistente.
Muchas veces parte del trabajo nuestro es precisamente medir esa velocidad para saber asociarlo a la parte evolutiva o la densidad del docente, en este caso de Mauritia. Y por supuesto es alta, los fondos de esos cuerpos de agua son altamente únicos. Al descomponerse las láminas foliares que van cayendo no solamente de Mauritia sino de otras especies en el fondo del caño, del río o del cuerpo de agua donde esté recreándose el ecosistema de Morichal, siempre se va a ver marrón, se ve de fondo marrón como color té, ¿no? Le llaman así. Precisamente son elementos de teína que van recreándose dentro del fondo, parte del proceso de descomposición húmica que va ocurriendo, y por supuesto vamos a siempre conseguir eso. Y por supuesto estamos hablando de un ecosistema que viene estando asociado desde la sabana hacia el Morichal como tal, y por supuesto vamos a conseguir son fondos arenosos con unas riberas que, bueno, como ya lo hemos dicho, son bastante estables. Hay pasajes en los morichales que están hacia la zona del Orinoco, más hacia la zona del Taica precisamente, la situación de la asociación es otra, ¿no? Como lo presenta el profesor Osvaldo González. Como ustedes pueden ver en la lámina, y me disculpan que voy a utilizar los lentes porque no veo bien, tengo que acercar un poquito, ustedes teniendo la lámina también pueden realizarlo. Los niveles de oxígeno, salinidad y nutrientes van a pasar de la zona de la cuenca a disminuir hacia la zona del Morichal, que son las zonas que, como acabamos de ver precisamente por cómo es la condición de conductividad y pH que tienen los suelos, como relativamente ácidos, pues por supuesto el Morichal se recrea mejor. Suelos menos tolerantes, menos apetecibles para lo que es el ecosistema de Morichal, por supuesto lo vamos a conseguir más cercanos hacia la zona de donde está precisamente el bosque denso, como ustedes lo ven aquí. Y la disminución de los niveles de materia orgánica, incremento lo que es precisamente el contenido de arcilla y eso, que es hacia la parte de la ribera, pues lo vamos a conseguir ecosistemas mucho más estables de árboles de mayor porte, con menores tolerancias hídricas. Entonces, en el delta, por la particularidad y sobre todo por la cuestión no solamente de la condición del caño, sino los bancos de arena que se suceden allí, pues los ecosistemas de morichales tienen una ecología muy distinta, muy particular, que no comparativamente llegar al delta y ver morichales, dice, bueno, esto parece un morichal, pero no es el morichal que estoy acostumbrado a ver, por ejemplo, en las zonas llaneras. Y efectivamente es totalmente distinto por precisamente la condición de las microcuencas y las cuencas particulares o los bancos de arena que se van recreando, donde precisamente estas corrientes de agua son altamente salinas y por lo tanto la Mauritia no va a ser muy apetecible. Busca suelos que estén altamente drenados, que puedan retener cierta cantidad de agua y puedan tener por supuesto una lámina de agua asegurada. Ok. Los morichales, a diferencia de lo que son los bosques ribereños o bosques en este caso los bosques llaneros, pues la biodiversidad de especies es bastante alta, ¿no? Muchas veces uno piensa, por lo menos en el caso de peces, una de las biodiversidades más altas que se han encontrado, reportada por Lazo y sus colaboradores en su momento. Marrero y el profesor Quirpuro Marrero ha reportado una muy alta cantidad de aves que se recrean a lo largo de periodos estacionales largos dentro de ellos, e incluso anidaciones muy particulares. El tronco de Mauritia, cuando se seca, tiende a hacer el anidamiento de muchos citácidos, ¿okay? Y de otras aves también. Y por supuesto todo lo que es el componente acuático como tal, con las partes de peces, pues ahí conseguimos desde anguila, peces y loro, por supuesto una gran cantidad de bagres en ese sentido, que es altísimo. Y sin contar que el mismo dosel, la misma palma, como lo que vamos a ver en las láminas anteriores, ahí hay una serie de plantas que van adosadas incluso a lo que toda la estructura arbórea de la planta de Mauritia. Entonces, ahí vamos a conseguir de todo y de todo un poco, como ustedes ven en esas láminas. Estas son fotografías, todas las fotografías, a excepciones de la única que no son mías son las del tapir y la del guacamayo,
pero son básicamente fotografías que hemos recreado de nuestros mismos de nuestra experiencia investigativa. Ok, ahí por supuesto está. Esto es una lámina tomada prestada del profesor Valois, donde precisamente explica la parte de cómo sucede, en este caso del murciélago, ¿no? En Morichales, cómo sucede la sucesión de nichos tróficos de ellos. Y básicamente depende a propósito de la dieta del caso del murciélago. Cuando estamos hablando de insectívoros, por supuesto van a estar más ubicados a todo lo largo, porque van a conseguir a todo lo largo del Morichal, van a conseguir insectos en todas partes, pero los que son los carnívoros y frugívoros van a estar entre la parte media hacia la zona, lo que es la cuenca como tal del Morichal. Y ya los que son los nectanívoros, los piscívoros, por supuesto, van a estar donde están los peces. Están básicamente o dentro de la cuenca, dentro de lo que es la estructura de sotobosque o bosque del Morichal como tal. ¿Okay? Entonces fíjense que hay toda una ecología de nichos tróficos que se pueden ubicar a lo largo. Solamente eso, esto tomando en cuenta solamente el caso de los murciélagos como tal, ¿no? Pero también hemos verificado, por supuesto, en el caso de algunas plantas, en algunos animales, particularmente el tapir, aunque el tapir casi siempre lo vamos a conseguir dentro de lo que es el bosque como tal de Morichal, y muchas veces en el mismo sotobosque, porque es donde puede también tener mayor firmeza de pisada, etcétera, etcétera. Es un nicho como tal. La importancia de Mauritia como un ecosistema acuático se centra en la disponibilidad de agua dulce, ¿no? Nosotros, como ya tenemos una idea, y si no la tenemos, se la recreo en este momento, pues el 70% de la superficie del planeta pues, está cubierta de agua, pero aún así de ese 70% solamente el 97,5% es agua salada, el 2,5% es agua dulce disponible. De ese 2,5%, de ese total, de ese 2,5%, el 70%, ¿no? Son glaciares, riberas o hielos. O sea, eso no es agua disponible para ahorita, ¿ok? Y el resto, el 30%, son aguas subterráneas, que son de difícil acceso. El otro 1%, menos del 1%, son el agua disponible que es el consumo humano. O sea, que ese 1% nosotros el 69% lo utilizamos para la ganadería o para los procesos agropecuarios, ese 19% utilizamos el 19% restante en el sector industrial, y el 12% que nos queda a nosotros para convivir entre las zonas urbanas. Ahora, fíjense, realmente el agua dulce es lo menos disponible que hay en el planeta, y estamos hablando entonces de Morichales, que pueden estar asociados y son los que recrean precisamente zonas de aguas subterráneas, porque básicamente sobre todo la alta densidad de Morichales en Venezuela depende de la alta incidencia y permeabilidad de los suelos, como ya lo hemos visto anteriormente, y la posibilidad de tener acuíferos dentro de la zona de Monaga. Aquí en Monaga tenemos particularidades que, bueno, básicamente los acuíferos son zonas, incluso es raro ya la urbanización nueva que no haga su propio pozo para poder tener su disponibilidad de agua. Aquí la incidencia de agua subterránea es muy alta, y por lo tanto ese 86,3% de distribución de Morichales en este estado pues no es inocente, ¿okay? Es una cuestión muy particular en la cual no nos hemos recreado. O sea que tenemos una alta capacidad de agua dulce subterránea disponible, ¿okay? Y la importancia que recrea, como lo acabo de explicar, el agua dulce en el mundo. Por eso, y las razones que ya desde hace años el convenio RANSA plantea en ese sentido, de las condiciones de la importancia de cuidar esa disponibilidad de agua dulce, y RANSAR se crea con esa condición. RANSAR define a los humedales, que son los ecosistemas de agua dulce, como unos ecosistemas de acuíferos o marinos, que incluye una amplia variedad de hábitats como el pantano, la tuberas, llanuras, ríos, lagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense que también establece precisamente unas condiciones muy particularidades: arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros, ¿okay?
así como humedales artificiales tales como los estanques de tratamientos de aguas residuales y embalses, o como en el caso del morichal antrópico de Alto Piñero. Nosotros tenemos entre sitios en Venezuela, en lo que son sitios Ramsar, 5 sitios Ramsar a nivel costero y 2 sitios Ramsar de humedales continentales, ¿no? Que estamos hablando en eso. Uno de ellos es el morichal largo, pero aún así solamente tomamos la parte del morichal largo, que es el morichal más largo del mundo, pero queda por fuera todo el resto, buena parte y buena proporción de los morichales del estado Monagas, sobre todo porque son los morichales que básicamente la mayoría son efluentes de agua subterránea. Nosotros trabajamos en San Salvador de Mapirito, donde precisamente mucho de la emergencia de esos morichales son de origen de acuíferos subterráneos. Otro punto muy importante dentro de la importancia de los humedales, y en el caso del morichal específicamente, es precisamente la condición de cambio climático. Si hay un sumidero muy efectivo de carbono, muy efectivo, y básicamente ideal, es un morichal, precisamente por a convertirse como sumidero, precisamente tener suelos altamente anaerobios, por lo que he hablado, altamente húmicos, ¿no? Rompe la estructura del agua, de la interfaz del agua aerobia que queda aquí, y la liberación de dióxido de carbono y metano es altamente baja en ese tipo de suelo. Para que ustedes tengan una claridad mayor de todo, en este caso, tanto lo que es la parte del carbono atmosférico, el carbón que va de la vegetación aérea y el carbono del suelo y de la vegetación subterránea que puede existir dentro de un morichal, que es bastante alta también, pues precisamente lo hace apetecible para hacer trampa de carbono en ese sentido, y establecerse como un sumidero de carbono altamente efectivo, ¿no? Más que mucho incluso otro tipo de bosque, los que compiten como los morichales y siendo otro tipo de humedal, por ejemplo en este caso solo manglares. Pero como les venía diciendo precisamente, muchos humedales, y fíjense que el problema es que los humedales no son tan altos dentro de la superficie terrestre. Estamos hablando del 4 al 6% de la superficie terrestre que son humedales. Entonces estamos diciendo que tenemos un déficit de captura de carbono libre para precisamente hacer la disponibilidad de sumidero. Y la disponibilidad de sumidero la tenemos entre uno, en este caso de morichales. Todo el estado Monagas se convierte en un gran sumidero de carbono en ese sentido. Y una de las particularidades es que precisamente la saturación de los suelos de humedales favorece esa acumulación de carbono, como les estaba yo comentando ya, ¿no? Por la alta descomposición de materia orgánica que sucede en esos fondos. Ahora, nosotros hemos hecho algunas cosas en pro de la conservación de estos morichales dentro del estado Monagas. Uno de los trabajos que ahorita se ha hecho es precisamente la caracterización del dosel de Mauricio. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante al respecto de ello, está asociado con el profesor Jonas Romero en ese sentido, en San Salvador de Mapirito. Nosotros, como ustedes ven en la lámina, esta es la zona de Maturín, urbano, como tal, si se quiere. Este es lo que conocemos nosotros en Maturín como la vía al sur, ¿no? Pasas Parares, en Parares esta zona también es altamente una zona de morichales, está el tramo de morichal Las Delicias y el tramo de morichal Amarili, no recuerdo el nombre, bueno, debo el nombre por aquí, que está esta zona de morichal, pero básicamente es el morichal Las Delicias, y esta zona donde está el recuadro amarillo es San Salvador de Mapirito, donde tiene un morichal con una alta densidad, y una de las cosas que nos lleva a trabajar mucho en ese morichal es la presencia de muchas zonas que son altamente prístinas, es decir, no están intervenidas totalmente. Aún así, básicamente nosotros lo que estamos haciendo en este trabajo es hacer unas comparaciones de doseles de morichales donde están asociadas unas zonas intervenidas y otras que están no intervenidas, como ustedes pueden ver en la lámina. Esta una zona de morichal semi-intervenido, que es esta de aquí, ¿no? Y la línea naranja, como ustedes lo ven allí,
es un no intervenido, una zona morichal altamente prístino que estamos trabajando. Fíjense que a esta zona, como ustedes pueden ver en la fotografía aérea, se ve tan plana esa parte de sabana, es por la deforestación, que es el remanente y cambio de la superficie por procesos de labranza agrícola, ¿no? Nosotros hicimos unos primeros estimados para ver los promedios de racimos fluorescentes dentro de los transeptos que hemos establecido, y vimos precisamente la incidencia de tanto de individuos femeninos y masculinos, que básicamente es de 6 a 5 a 1, ¿no? Por cada 6 para que 6, 8 o 6, de 5 o 6 hembras hay un ejemplar masculino, más o menos es casi 2 a 1 también en ese sentido. Y la frecuencia de tanto de individuos juveniles es altísima, precisamente donde están intervenidos. Hay un proceso precisamente al momento de ese estrés ecológico que se genera dentro de lo que es la zona de intervención. Por supuesto, hay individuos que tienden a emerger y por supuesto hay una alta incidencia de juveniles que están presentes. Los que no están en la zona no intervenida, por supuesto, los juveniles son menos, porque ya el proceso de reclutamiento que sucede dentro del ecosistema morichal de nuevas palmas para formar parte del dosel, el mayor dosel de la palma como tal, porque recuerden que estos, al ser juveniles, no son individuos que no pasan de los 10 metros, y estamos hablando de que son parte del sotobosque y no del dosel como tal de Mauritia. En este caso, como ustedes lo pueden ver, bueno, esa diferencia demuestra precisamente esa particularidad. Nosotros también hicimos una relación de lo que es la altura con respecto al el diámetro de la altura del pecho. Eso nos va a dar una idea de cuán evolucionado en función está la estructura del dosel de Mauritia. Y como pueden ustedes ver, precisamente en esta línea en donde está la mayor pendiente, es precisamente donde que la línea continua es la zona del dosel de Mauritia más estable. Por supuesto, al tener mayor DAP significa que los rodales son mayores, por supuesto va a tener una mayor incidencia de individuos adultos, y eso hace entender de que la estabilidad del dosel sea mayor, a diferencia de los rodales que vamos a ver dentro de una línea discontinua, que vemos que la pendiente es mucho menor en el caso de el semi-intervenido, ¿no? En el caso de la santeta que evaluamos. Entonces son condiciones de reclutamiento que estamos evaluando en este sentido, donde la tendencia del dosel de la palma es altamente significativa, y eso es algo que ya incluso Ponce y colaboradores reportaron en el 96, donde ese patrón de reclutamiento precisamente dentro de estas comunidades de sucesión es importantísimo para precisamente establecer el mantenimiento y el establecimiento. Una de las cosas que también establece Ponce y que nosotros estamos básicamente corroborando es que ese estrés genera nuevas especies juveniles, con una tendencia a particularizar, de hacer nuevos procesos sucesionales dentro del ecosistema de Morichal como tal. Pero lamentablemente la fragilidad del ecosistema se tiende a ver afectada precisamente por esos reglamentos. Estamos hablando de especies que para un promedio de vida de 40, 50, 60 años, hacer una intervención de este tipo para solamente reclutar nuevas especies, pues es ecológicamente inestable, no tiene sentido. Nosotros hicimos, en este caso acompañado con la misma profesora Fabiola Borregales, una evaluación de lo que ha sido de las zonas acuíferas del ecosistema de Morichal a la zona más lótica, es decir, la zona más lenta. Esto a propósito del proceso de intervención que nosotros detectamos por la estructura de un puente que se estableció cerca de 1938, ¿no? Y donde la correntía de agua se hace más lenta, y especies que no son particularmente del Morichal
se crearon, empezaron a sucesionarse en este sentido. Ese cambio de condiciones de correntía del curso de agua de semilótico a léntico, pues por supuesto nos recreó ciertos elementos. Esto lo hicimos en el Morichal Las Delicias, en lo que era el antiguo Jardín Botánico Morichalote. Eso también es vía al sur, por supuesto. Esta es la zona, como ustedes pueden ver en la lámina, esta es la zona urbana del estado de la ciudad de Maturín, y en este pedacito que básicamente sigue siendo parte de la zona urbana, y una de las cosas por las cuales también escogemos este ecosistema, es un cordón de Morichal que es altamente prístino o bastante poco intervenido, pese a estar dentro de la zona urbana. Fíjense que ustedes aquí, que por la relación de la lámina de Google no estamos ni siquiera, se rompe incluso la estructura del paso de la carretera a lo que es el dosel, el frente del Morichal, ¿no? El 846 establece que de este punto más o menos a la carretera no debe haber más de 100 metros. Y fíjense que no los hay, con la relación que hay precisamente de escalas de la lámina del fotograma que ustedes están observando. Nosotros, en este punto, está el Puente de las Delicias. Como ustedes ven, hay una caminería. En esa caminería se encuentra el puente, y en esta zona en naranja es la que nosotros evaluamos, porque ahí se hace bastante lógica el ecosistema. Como ustedes pueden ver en la fotografía, hay un en este caso Lidio Sánchez, que nos apoyó precisamente con los levantamientos de colocamiento de transepto dentro de ese punto, ¿no? Y hicimos un establecimiento de transepto de 50 por 20, las cuales estuvimos evaluando desde julio del 2016 hasta de julio de 2016 hasta 2 años consecutivos de trabajo, ¿no? Hicimos 4 levantamientos, donde los cuales identificamos las especies vegetales que estaban allí, hicimos el levantamiento, recolectamos algunas, incluso ya hicimos el intercambio con los pares correspondientes, ¿no? Y hicimos un perfil de vegetación a partir precisamente de una línea central. La otra evaluación en la biodiversidad, por supuesto, vimos, como lo estaba diciendo, fueron 5 momentos de levantamiento: julio de 2016, septiembre de 2016, febrero de 2017, mayo de 2017 y diciembre de 2017, ¿no? Se contaban los números de ejemplares dentro de este transepto para ver cuántos números de especies estaban emergiendo, si bajaba o disminuía, y viendo esos niveles de biodiversidad, lo evaluamos en función de lo que era el índice de Shannon-Wiener, por supuesto tomando en cuenta la riqueza, y el índice de CISO. Estimamos las distancias de similitud, empleando el índice de Berg-Curtis, y tabulamos precisamente las correlaciones para ver cómo iba el proceso, utilizando el programa PAX. Con respecto a la evaluación de la relación florística que vimos allí, por supuesto aquí tienen las especies que determinamos dentro del componente acuífero. Como ustedes ven, son especies totalmente acuáticas, como tal, incluyendo la misma palma, porque en este caso estaba como emergida. Empleamos la clasificación de comunidades vegetales de Rojas y Novelo del 95 para hacer la clasificación. Este es un perfil que se tomó, como ustedes vieron en la fotografía. Este es el Puente de las Delicias, ¿no? Aquí hay una tubería de cemento que hace la comunicación de un lado al otro del puente, y dentro del perfil como tal del suelo, como ustedes ven, estamos hablando de que en este punto es la parte más profunda, si se quiere, y aquí ya básicamente no hay casi nada de profundidad. Uno puede caminar y estar emergiendo. Por supuesto, mucha parte de lo que es los neumatóforos están tratando de emerger en Mauritia. Se recrea todo, en toda la lámina se recrea todas las especies que tienen, de la misma ninfácea, las icornias, las potebelias que se pudieron robar, las toninas y los heliocaris. Heliocaris mutata, que lo detectamos allí, y Cabomba furcata, que es una de las especies que en la zona profunda siempre debemos ubicar. Como pueden ver, la tendencia a hacer fluctuaciones de lo que es la riqueza, y que la podemos observar más finamente empleando bien Shannon-Wiener o Simpson, se pueden observar, ¿no? Como ustedes lo ven. E incluso hay puntos picos que vemos entre septiembre de 2016 a diciembre de 2017, donde precisamente están los puntos de mayor concentración de biodiversidad de las especies. Eso
esa variación dentro de lo que es la estructura de la riqueza de especies dentro de la lámina de agua ha sido muy particular para recrear las condiciones de estabilidad, no solamente en este caso un microsistema de componente acuático dentro del mismo Morichal, como lo también vimos ahorita, sino también para ver los procesos evolutivos que también son afectados directamente dentro del Morichal, ¿no? Como ustedes pueden ver allí en el hidrograma, hay una gran separación de lo que es el año 2017, ¿no? Con respecto a la las similitudes de las diversidades que puedan existir dentro de ellos, y que la ruptura no es tan abrupta como uno la ve. Relativamente, claro, hay que hacer estudios mucho más finos y de mayores tiempos de prolongación para poder ver más las agrupaciones y la ruptura un poco más definida en este sentido. Nosotros estamos hablando de 5 momentos, empleando un poco, haciendo los estudios un poco más, más a profundidad, con mayores lapsos de tiempo, sobre todo para ver los picos de lluvia en ese sentido y los picos de sequía que nos pueden ayudar precisamente. Pero estamos viendo que hay los cambios, esos cambios entre el año 2016 y los del 2017, las temporalidades de clima que hay, es decir, los cambios los recambios que pueden suceder dentro de la estructura de biodiversidad son afectados directamente porque algunas especies pueden estar haciendo algún proceso de ecofase, como lo pueden ver allí. Algunas veces ni le da tiempo de hacer la ecofase a propósito de que no tienen la posibilidad de hacerlo, porque no le da chance de la estabilidad de establecerse la especie para hacer la ecofase, porque no están definidos los periodos muy cercanos entre la lluvia y la sequía, y por lo tanto los cambios, las tasas de recambio de esa biodiversidad de ese tipo de ecofase, por supuesto no se ven. Bueno, yo espero que de verdad le haya parecido bastante interesante todo este proceso de investigación, todo el proceso de trabajo que hemos desarrollado en Morichales y la explicación sobre Morichales, le haya invitado, como me pasó a mí cuando yo de Caracas me vine a Maturín. Y la primera vez que yo pisé un Morichal, pues por supuesto toda la teoría que el profesor Balboa González me explicó en su momento, la vi reflejada dentro de un ecosistema, y los estudiantes con que trabajan conmigo, pues por supuesto les contagié un poco ese amor al Morichal. Estamos a la orden aquí en el estado de Monagas, tienen mi nombre, mi número de teléfono, mi correo electrónico, el laboratorio de análisis de la ecología social está a la orden para ustedes, y de verdad espero que les haya gustado muchísimo. Por su atención, muchísimas gracias.